la universidad, Sergio Arboleda presenta Las tres caras de la moneda con Juan Lozano. A mí me da mucho gusto tener hoy en Las tres caras de la moneda a Carlos Vicente de Rú. Y me da mucho gusto porque lleva 3 periodos en el Consejo de la Ciudad, demostrando que es un hombre serio, honrado, que conoce la ciudad. Y lo digo personalmente, a mí me sorprendió porque el sábado pasado vi que lanzó su precandidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá a nombre de la Alianza Verde. Y por eso hoy lo he invitado y me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muy generosas sus palabras al presentarme. No, por Dios, ni una sílaba en la que no crea, y la ciudad ha visto que usted ha hecho su tarea con dedicación y con lealtad y con transparencia. Entonces está calentando motores, doctor de Rú. Sí, el sábado se hizo una asamblea distrital del Partido Alianza Verde, como usted bien contaba, Juan, y nos postulamos 2 precandidatos, Antonio Sanguino y yo. Somos los que hasta ahora estamos en competencia. O sea, la situación de la Alianza Verde es que no han definido el candidato y hay 2 precandidatos. Exactamente. Y se pueden presentar otros precandidatos. Como por ejemplo. El sábado no era una fecha perentoria. Está abierta la inscripción aún. Está abierta la inscripción aún. Para nuestros televidentes, la Alianza Verde es el partido de Antonio Navarro. Exactamente. De Claudia López. Sí. De Iván Name. De Angélica. De Angélica Lozano. Lozano, sí. De Antonio Sanguino. De Antonio Sanguino. Bueno, muchas concejales hay de la Alianza otras figuras. Holman Martínez. Osman. Somos la bancada más grande del Consejo, porque acuérdense que había una bancada de progresistas conformada por 8 personas y una bancada del Partido Verde. Correcto. De ahí 5 personas. Verde. Al juntarnos, y usted viene de progresistas. 13 los concejales. Yo vengo de progresistas. Exactamente. Del ala de progresistas. Y en el ala de progresistas, ¿qué está pasando, doctor de Rú? ¿Quiénes están en ese, pues en ese yo sector? Hasta ahora soy el único precandidato del sector de Alianza Verde que viene de los progresistas. Y creo tener un amplio respaldo en ese ala del partido, ¿sí? Yo cometí un lapsus. Dije Holman Martínez por decir Osman, que lo conocí cuando empezaba en la política de Bogotá como edil de Fontibón. Pero usted rapidito me dijo, no, Holman no, Osman. Y de Holman... Yo estaba pensando... No era un lapsus que usted pudiera dejar pasar por alto. ¿Cómo está Holman en ese escenario? ¿Viene de progresistas también? ¿Holman Morris? Sí. Bueno, es que con progresistas ha pasado una cosa muy curiosa, ¿sí? Y es que tenemos, digamos, 2 sectores en progresistas. Progresistas es el movimiento significativo de ciudadanos que postuló a Gustavo Petro y a su vez una bancada de concejales que estuvo conformada en su hora por 8 personas. Pero hoy en día progresistas tiene a su vez como 2 alas. Una que se metió a los verdes y que se fusionó en los verdes, ¿sí? Y usted ha mencionado varios dirigentes que están, digamos, en ese ala. Un caso muy claro es el de Antonio Navarro, otro es el de Angélica Lozano y otros somos los concejales elegidos por ese movimiento que estamos en los verdes. Pero hay un sector de progresistas que no entró a los verdes y ellos a su vez tienen unos precandidatos, ¿sí? Donde está Holman Morris, María Mercedes Maldonado y Jaramillo, Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿sí? Un poco a la espera de ver a quién Petro destaca como su candidato. ¿Usted fue muy cercano al alcalde Petro? Sí, yo fui muy cercano. ¿Y cómo está hoy su relación con él? Pues es sumamente distante nuestra relación. ¿Pelearon? A ver, Juan, yo sigo muy comprometido con las propuestas programáticas de Petro, que son excelentes y que se dirigen básicamente a construir igualdad, justicia social, equidad en Bogotá, ¿verdad? Empecé a sentirme o a preocuparme mucho por los problemas ya gerenciales, operativos de la gestión de Petro, que a mi modo de ver le generaban muchos problemas a su propio programa. Y allí hice, en su momento, tratando de asumir una voz independiente, unas
digamos, observaciones y críticas muy constructivas, porque nunca he dejado de apoyar en el Consejo las iniciativas de la administración. Pero ya me aparté cuando empezaron a haber problemas de negocios de sus parientes políticos cercanos, ¿sí? En una situación que Petro, a mi modo de ver, no ha encarado y no ha enfrentado. Y ahí sí ya es un tema con el que yo no transijo, entonces me le abrí a Petro. En términos de programas, porque esa posición ha quedado clara y la escuchamos todos los bogotanos, en términos de programas, yo quisiera hacerle algunas preguntas puntuales. Por ejemplo, en materia de transporte, ¿cuál es su postura en relación con el metro, la discusión que luego apareció sobre el metro subterráneo o la posibilidad de volver a estudiar un metro que no sea subterráneo y la articulación con otros modos de transporte, empezando por el Transmilenio? Pues, a ver, yo soy metrista, ¿sí? Y transmilenista, si así se puede decir, ¿sí? Considero, como mucha otra gente, que ambos componentes son fundamentales dentro de un sistema integrado de transporte, así como un sistema organizado de buses y busetas como el del SITP hoy, los famosos buses azules y otros complementarios, más los cables aéreos. O sea, creo, y se me ocurre pensar que usted está también de acuerdo con una visión integral de intermodalidad en el transporte en Bogotá. Soy partidario del metro por el eje, por el corredor oriental de la ciudad. Juan, como usted sabe, cuando las troncales de los buses de tránsito rápido, que son los sistemas como el de Transmilenio, con carril exclusivo, pasan de 30.000 pasajeros hora sentido, empiezan a presentar problemas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Por supuesto. Colapsan. Y cuando pasan de 40.000 colapsan y el respectivo corredor pide a gritos un sistema robusto tipo metro. Pues Bogotá hace rato que pasó de los 40.000, la Caracas está moviendo 47.000 50.000. pasajeros hora sentido. Y ese corredor tiene una demanda de 80.000 pasajeros hora sentido, que no alcanza a ser atendido por la Caracas. Entonces, eso pide a gritos un metro. Lo que sí creo es que debe ser un metro solamente por el eje oriental, porque no hay plata para hacerlo hasta el suroccidente. Oí que le dijeron palabras más, palabras menos desde la Nación a Bogotá. Tenemos una plata, pero escojan. Esos son unos recursos finitos, limitados. Así es. Y así en es. el mundo ideal se debería hacer Transmilenio, metro, los otros sistemas. ¿Qué hacer con esa plata limitada? Yo soy partidario de no invertirle los 15 billones de pesos, que además no los tenemos, a la primera línea del metro, de hacerla más corta. Y una buena solución sería hacer solamente el eje oriental. Usted se acuerda cómo está diseñada esa línea, ¿verdad? Perdón que haga aquí un poco de mímica. Tenemos un eje oriental hasta la 127, Correcto. que llega a San Victorino, digamos. Y de ahí sale una línea, o la continuación de la línea hacia suroccidente, hasta el Portal de las Américas. Correcto. Esta parte podíamos, a mi modo de ver, de esta parte podíamos prescindir inicialmente y construir solamente la parte oriental, digamos de San Victorino hasta la 127, pero con un ramal técnico que habrá que Porque llevar. el otro componente todavía aguanta tráfico, porque no está Exacto. saturado como no el primer está corredor. a borde del colapso como el corredor oriental en la Caracas, ¿sí? Colegios en concesión, doctor Derrú. Mire, a mí me parece pertinente la posición que terminó asumiendo la administración, ¿sí? Petro y su secretario de Educación, Óscar Sánchez. ¿En qué consiste? En decir lo siguiente: no vamos a prescindir de los colegios en concesión en aquellos lugares en donde el distrito podría reemplazar esa oferta con un colegio manejado por el distrito, pero sin garantizar ese nivel de calidad. Entonces no vamos a sacrificar a los muchachos que tienen un buen estándar de calidad con una oferta pública que de pronto no puede llegar a ese nivel. Seguridad. Y ahí los vamos a mantener. Eso le da a usted 17 colegios de los 25. Prolongar 17 de los 25. Seguridad en Bogotá. Pues mire, ahí hay un punto que a mi modo de ver es crucial, es el de las ollas del narcotráfico, del microtráfico, ¿sí? Que son, digamos, los focos de donde se genera son los focos más caracterizados de generación de delincuencia, ¿sí? Destruyen las comunidades y se vuelven verdaderas ollas en todo el sentido de la palabra. Y con unas Pero dinámicas muy complicadas. Habían montado un plan especial que caían en las ollas, que extinguían el dominio. Como que las muchas demolían. cosas de Petro,
había una idea muy interesante que no fue bien implementada, llevada a la práctica, que era atender directamente al consumidor. Es que el drama es que mientras usted y yo nos levantamos todas las mañanas a trabajar, se levanta un ejército de jíbaros a promover el mercado, ¿sí? Y a promover en las puertas de los colegios, en los parques. Eso es gravísimo, Juan, todos los días expandiendo el consumo. Hay fuerza de ventas. Si usted entra en contacto directamente, las autoridades, con el consumidor y le dan un manejo a ese consumidor, un tratamiento, y que incluye, entre otras cosas, un suministro controlado de la droga, usted le seca el negocio a las ollas. Eso es para decirle, entre varios puntos en el tema de seguridad, uno de los fundamentales, secarle el negocio a las ollas del narcotráfico. Esta será, espero, la primera de muchas conversaciones con Carlos Vicente de Rú, y el tiempo vuela, pero quiero hacerle una pregunta final hoy. Las otras las desarrollaremos en el futuro. Tiene que ver con su aproximación al tema de impuestos de Bogotá. En épocas de discusión de la reforma tributaria nacional, ¿qué esperarían los bogotanos del alcalde Carlos Vicente de Rú en materia de predial, en materia de industria y comercio, en materia de los impuestos que son distritales? Pues mire Juan, yo en eso me acerco a la línea mocusiana. Un gobierno recto, un gobierno de grandes emprendimientos, de eficiencia gerencial en Bogotá, a ver cómo podríamos decirlo, gozaría de respaldo ciudadano para un incremento de ciertos impuestos. Y así le pasó a Mocus, ¿sí? Y en ese sentido yo respaldé el proyecto de la administración Petro de equidad tributaria que le iba a proporcionar 500.000 millones de pesos más entre ICA y predial a la ciudad. Era un proyecto bien concebido. Le doy solamente un ejemplo, pero le podría dar varios ejemplos de previsiones que estaban en ese proyecto. Que los predios no paguen en función de su estrato, porque usted tiene en Bogotá predios de grandes empresas, ¿sí?, localizadas en estrato 1, pagando unas tasas bajísimas porque están en estrato 1. Predios de varios miles de millones de pesos. Eso, por ejemplo, hay que corregirlo. Y esa corrección, en términos de equidad tributaria, llevaría a que la ciudad tuviera por lo menos $500 millones de pesos más, con los cuales, entre otras cosas, podremos financiar el metro. Entonces yo no sería falto de seriedad si dijera, no pensaría jamás en más impuestos. Lo que pasa es que hay que conectarlo con mostrarle obras a la ciudadanía. Carlos Vicente de Rú, precandidato de la Alianza Verde. Ha sido un gusto tenerlo aquí y estaremos muy atentos a la evolución de todo este proceso político. Muchas gracias, Juan. Es un gusto atender esta invitación. Y ustedes sigan con nosotros, que ya regresamos en Las Tres Caras de la Moneda.
Datexco, una prestigiosa firma de investigación y opinión con la W y con El Tiempo, viene preparando Pulso País, que es una encuesta que nos dice cómo están los colombianos, cómo están viendo sus grandes temas, y hoy me da mucho gusto tener en las tres caras de la moneda para que analicemos el último Pulso País al doctor César Valderrama, presidente de Datexco. Bienvenido, doctor Valderrama. Juan, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo Pulso País? Llevamos ya aproximadamente 3 años. 3 años. Y de la información con la que estamos utilizando es de los últimos 2 años. Entonces ya es una serie muy consistente. Esta última encuesta está terminada ¿en qué fecha? ¿Qué periodo cubre? La recolección de información se hizo entre el 25 y el 29 de noviembre, que acaban de pasar, y la liberación del estudio se hizo hoy en El Tiempo y en la W. Esto se llama encuesta Ayer. caliente. Encuesta, sí. Está lista, está recién salida. Está recién salida. ¿El país va por buen camino o por mal camino? ¿Qué dicen los colombianos? Pues hay un pesimismo alrededor del tema. El 56% de la población dice que el país va por mal camino y el 35% dice que va por buen camino. ¿Eso es mejor que lo que había antes, peor? ¿Qué ha pasado con ese indicador? El pesimismo tuvo una... ¿Cómo comienza? Cuando comienza el gobierno del presidente, está bien, empieza a subir el pesimismo. Cuando llega la reelección, baja totalmente el pesimismo, aumenta el optimismo, y en este momento nuevamente el pesimismo viene en ascenso y el optimismo pues en descenso. ¿Usted considera que la seguridad en Colombia viene mejorando, empeorando o sigue igual? ¿Qué están percibiendo los colombianos en seguridad? En seguridad los colombianos, la mitad de los colombianos, el 49% de los colombianos dicen que la seguridad viene empeorando. El 38% dice que se mantiene igual y solamente el 12% dice que viene mejorando. O sea, 49% considera que está empeorando, 12% considera que está mejorando. ¿Cuál es la correlación? Yo oigo mucho al ministro de Defensa diciendo, no, es que nosotros tenemos unas cifras y otra cosa es la percepción. Sí, qué importante es eso. La verdad, la realidad de la población es la percepción, porque yo puedo tener unos indicadores maravillosos en donde todo está perfecto, pero si la población no lo siente así, hay un divorcio entre lo que está haciendo el gobierno o lo que está pasando, por ejemplo, en seguridad, con lo que efectivamente la población está sintiendo. Pero es muy impresionante porque por cada colombiano que dice que está mejorando, arroja 12%, 4 colombianos dicen que está empeorando. Es de ese calibre lo que ocurre. 5 colombianos, sí. Sí, de 12 a 48. Es relación de 1 a 5, sí. La situación económica. ¿Qué está pasando ahí, doctor Valderrama? Bueno, ahí encontramos un fenómeno que es muy interesante y que esto lo convalida y lo convalidan muchísimos estudios, y es que las personas no correlacionan su situación económica con la situación del país, no correlacionan su situación económica con la política del país. Entonces, cuando yo voto por un candidato, pero yo nunca estoy pensando que si voto por él me conviene porque me va a mejorar mis finanzas, no existe la correlación. gente separa. Está totalmente separado. ¿Y entonces? Y entonces vemos en este resultado, y que siempre se ha mantenido así, igual que los otros han mantenido, este se mantiene en donde la situación económica personal, el 45% dice que está bien y el 29% dice que está mejorando. O sea, el 70% de la población dice que vienen creciendo, que viene mejorando su situación económica o está bien, que es muy alto, es una proporción del 70%, 7 de cada 10 personas, pero cuando uno mira el tema político, hay ese divorcio. Claro. Y es muy importante el resultado. Uno se pregunta por qué la gente a la que le está yendo bien en su percepción, al mismo tiempo piensa que el país va por mal camino. ¿Por qué? ¿Qué Claro. les preocupa? ¿Eso es proceso de paz? ¿Eso es guerrilla? ¿Eso es inseguridad? ¿Eso qué es? No, todos los eventos que se están divulgando en los medios de comunicación son los que terminan de una u otra forma afectando esa percepción, pero ahí lo interesante es que yéndoles bien económicamente, eso no tiene nada que ver con la paz, teniendo total correlación con la paz, no tiene nada que ver con la reforma tributaria y tiene totalmente que ver con, pero ellos no lo asocian.
Entonces, cuando se pregunta de la gestión del gobierno, cuando se pregunta del Congreso, cuando se pregunta de todo esto, las calificaciones son muy pesimistas Bajiticas. de las entidades, son muy bajitas la mayoría. Bueno, miremos algunas de esas. ¿Cómo Ok. le va, para empezar, a Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia? Bueno, al presidente en este momento no está tan bien como estaba antes. En este momento el 54% es imagen negativa y el 38% es imagen positiva. Viene bajando, él traía una imagen positiva desde la reelección y 4 meses después, pero en estos últimos meses ya viene cayendo su imagen favorable y se ha empezado nuevamente a subir su imagen negativa. Para que nuestros televidentes tengan una idea, sale 54% imagen negativa, 38% imagen positiva. ¿Qué pasa con el 18% que falta? Eso suman 82. No sabe, no responde. No sabe, no responde. No sabe, no responde. Y ese 54% de imagen negativa de Juan Manuel Santos, comparado con Santos I, Santos primer gobierno, comparado con Uribe, comparado con Pastrana, comparado con los presidentes anteriores, ¿cómo es? Es similar, no es similar a la de Uribe. En los dos gobiernos de Uribe, Uribe tenía por encima del 60, mantuvo imagen positiva por encima del 65, llegó hasta el 85%. En algún momento, cuando el evento de Ingrid Betancourt llegó hasta el 85% de favorabilidad. Y con Santos I, el propio Juan Manuel Santos en su primer gobierno. Está por debajo, ha estado en peores situaciones en su primer gobierno. Usted ha estado en peores situaciones. El presidente tiene una gran dificultad, sobre todo cuando el paro agrario, ¿cierto? Cuando el paro agrario, llegó al 64% negativo. Negativo. Luego viene la reelección, se recupera y ahí empieza a perder en su segundo gobierno. Y en su segundo gobierno ya empieza a perder. Cuando le preguntan a la gente por aspectos puntuales, ¿cómo maneja Santos el país? ¿Cómo maneja Santos la economía? ¿Cómo maneja Santos la paz? Sí. ¿Qué resulta ahí? Bueno, entonces se pregunta si aprueba o desaprueba cómo el presidente está manejando el país. El 60% dice que no, el 34% dice que sí. Cuando se le pregunta si usted entiende el modelo de país que Juan Manuel Santos quiere para nosotros, el 54% dice que no, el 42% dice que sí. Ese es un tema muy importante. Siempre ha sido muy negativo. En campaña bajó el negativo, se mantuvo, pero bajó muchísimo, casi se iguala al positivo. Y ahí hay un tema muy importante, y es que si yo no entiendo qué es lo que quiere Juan Manuel Santos para el país, yo no me puedo conectar con él. Porque la forma de yo conectarme con alguien es cuando yo lo entiendo, cuando yo lo leo fácil. A él no lo leen fácil. La gente no entiende. No entiende. Eso es como la frase coloquial de no sé para dónde va. ¿Qué le reconocen bien a Santos los colombianos? ¿Dónde lo califican mejor y dónde lo califican peor? A ver, el mejor calificado es medio ambiente, en donde está en 44% positivo, pero el negativo de medio ambiente es 48%. ¿Ese es el mejor calificado? O sea, ¿no hay ningún sector en el que Santos tenga más favorable que desfavorable a hoy? A hoy no. Antes estaba relaciones internacionales, ya ninguno ¿Qué está. pasó con relaciones internacionales? Relaciones internacionales ha bajado y está política exterior está en 44 negativo, 42 positivo. Y ese siempre se mantuvo, generalmente la media estaba positiva y hoy ya está negativa. Cuando estábamos en el colegio había una expresión que era le fue perro. Le fue perro, pues es el que le tocaba habilitar, perdía la materia. ¿En qué le fue perro? En lo que le fue perro es en temas de cómo está manejando el paramilitarismo, cómo está manejando la guerrilla, cómo está manejando la seguridad nacional, se hacen las peores, cómo está manejando la corrupción, cómo está manejando el desempleo. Esos son en orden desde el más perro hacia arriba, esos son. En el orden canino. El orden canino. El ranking canino. Sí. ¿Y la todo gente qué asociado a temas de la paz. Si ¿Y usted qué se da piensa cuenta. sobre la paz? Pues, la gente, ¿qué sale aquí? La gente Ah, quiere la paz y está optimista frente a la paz. Todos los colombianos quieren la paz, es casi absolutamente unánime, pero cuando se le pregunta cómo está, si usted está de acuerdo, cómo está conduciendo la paz el gobierno, el 61% no está de acuerdo.
quiere la paz, pero no le gusta cómo maneja el proceso. cómo se está manejando el proceso. Y cuando pregunta si usted cree que el proceso de paz se va a firmar, el 55 no cree. Y otra que es la más compleja de todas, ¿usted cree que las FARC tienen intenciones legítimas para llegar a firmar el acuerdo de paz? El 70% no cree. No creen en el propósito de las FARC. No cree. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que uno ve es que hay un divorcio completo entre, bueno, y si viéramos entidades públicas, pues es un tema también complejo, y esto lo que hace es que lo que uno ve es que la población se está divorciando de la gestión pública, porque la gestión pública, yo no quiero entrar a calificar si está haciéndolo bien o mal, pero lo que sienten o lo que creen o lo que están haciendo bien, la población no lo ve bien. Y yo gobierno es para una población, y los ministerios están para la población, y todas las entidades están para la población, y hay unas entidades, sobre todo de la rama judicial, que están muy mal calificadas, que históricamente tuvieron unos índices de favorabilidad altísimos y hoy están críticos. César Valderrama, presidente de Atexco, aquí en las tres caras de la moneda. Estaremos haciendo periódicamente el seguimiento con el doctor Valderrama. Cuando los resultados indiquen mejoría, veremos en las tablas. Cuando los resultados sean difíciles, así lo diremos, pero nos parece muy interesante en este acompañamiento que hace las tres caras de la moneda al pulso del país, que podamos ver los principales números. Muchas gracias, doctor Valderrama. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, y a ustedes los invito para que 10 de la noche, de lunes a viernes, estén siempre con nosotros aquí en las tres caras de la moneda. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó Las tres caras de la moneda con Juan Lozano.